Digo, bueno, en concreto a ver qué temas vamos a abordar en el taller. Y la verdad que me he quedado un tanto sorprendido por lo largo que es el título, porque lo tenéis ahí delante en el esquema del que ahora hablaremos, porque es algo así como teoría y práctica de nuestra autotransformación. 2 puntos. El mapa guía aportado por las grandes tradiciones espirituales y sus maestros. Tela marinera, tela marinera. De hecho, es un taller que suelo compartir en fin de semana. El fin de semana que viene, por ejemplo, estaremos en la Sierra de Málaga, en Alozaina, en la casa de acogida de Pepe Bravo, que acoge a discapacitados físicos y psíquicos, los que llaman a la puerta, son allí acogidos y recibidos, y todos los meses de mayo de cada año hacemos allí un taller donde lo que se recibe, allí no se cobra a nadie nada, pero la gente hace donaciones y todo va dirigido a la financiación de esa casa de acogida. Y es un formato de fin de semana entero, comenzamos el viernes por la tarde y terminamos el domingo al mediodía. Aquí vamos a intentar, y vamos a conseguirlo seguro, constreñirlo. Para eso precisamente me ha parecido oportuno el facilitaros el esquema. Por lo siguiente, yo no voy a abrir un coloquio al final. No vamos a seguir ese sistema. Podría ser un sistema de decir, bueno, pues yo estoy hablando y al final abrimos un turno de palabras. Yo os pido que en la medida en que lo consideréis oportuno, habléis, pedid la palabra y hacéis la aportación, la pregunta, la observación que consideréis necesario. Lo que sí os pido, y esa es una de las ventajas de tener el esquema por delante, es que suele ocurrir con mucha frecuencia que van surgiendo preguntas, y eso significa que estamos atentos, de cosas que van a aparecer después. Entonces, como tenéis el esquema delante, pues podéis ver si esa cuestión que queréis aportar, esa pregunta que queréis realizar, pues está precisamente planteada más adelante. En caso de que no, pues con toda tranquilidad, cuando lo estiméis oportuno, insisto, lo planteáis sin el más mínimo problema. Lo primero que vamos a tratar, en lo que en el esquema se llama planteamiento, lo primero es, el conocimiento de uno mismo. Todo lo que tiene que ver con la autotransformación, con la evolución, como lo queramos denominar, tiene como premisa fundamental el conocernos. Ese conocimiento de uno mismo ha sido la piedra angular de todas las grandes tradiciones, tanto espirituales como filosóficas. Tienes que conocerte. No busques fuera, mira hacia adentro. Me gusta recordar al respecto lo que es la aportación por antonomasia con relación a esto. Quizá la más conocida, pero por supuesto no la única. Me estoy refiriendo a la de esos sabios de la Grecia clásica que en el siglo VI a.C. tomaron la decisión de construir un templo a las afueras de Atenas, en la localidad de Delfos, dedicado al rey Apolo, al dios Apolo, y que además debería albergar el oráculo de los dioses. Es decir, las respuestas a lo que el ser humano de corazón, las grandes preguntas que el ser humano de corazón se puede plantear. Y ellos sabían, como después ocurrió, que personas de todo el Mediterráneo irían allí en peregrinación para encontrar esas respuestas. Y estos sabios de la Grecia clásica quisieron dar un mensaje en la misma entrada del templo. Y cuando se construyó ese templo, que hoy está en ruinas, pero todavía tiene muchas de sus columnas en pie, en el frontispicio de entrada colocaron ese mensaje para que el que llegaba allí, después en muchas ocasiones de un largo viaje. Y el mensaje es a ti que estás buscando la grande respuesta, que vienes aquí para encontrarte con la divinidad. Esto es lo que te podemos decir ya de entrada. Conócete a ti mismo. Lógicamente el conócete a ti mismo estaba en griego, pero era eso, conócete a ti mismo. Eso es lo que se encontraba. Porque ahí está realmente la piedra angular de las grandes preguntas que nos podemos hacer y de las respuestas a esas grandes preguntas. No en balde, Platón, Aristóteles o Pitágoras escribieron y dijeron: conócete a ti mismo, porque al conocerte a ti mismo conocerás al ser humano, conocerás el universo y conocerás a Dios. Me gusta compartir también que, habida cuenta de que han pasado 2600 años, si esos sabios de la Grecia clásica volvieran a estar entre nosotros, a lo mejor reencarnadas sus almas están entre nosotros, y tuvieran ocasión de levantar nuevamente el templo de Delfos, vamos a suponer en cualquier localidad europea o del Mediterráneo, me da igual,
posiblemente ya no pondrían en el frontispicio de entrada, en el pronodo de entrada, esto de conócete a ti mismo, porque está a la vista que 2600 años después no se acaba de entender muy bien. El mensaje es simple, pero parece que no se ha interiorizado por la humanidad. Y yo creo que actualmente pondrían algo más directo, más sencillo, más entendible, que es ni más ni menos: recuerda, eres conductor y coche. Porque esto es conocerse uno mismo. Darse cuenta, como dice Michio Kaku en su libro del hiperespacio, o como en sus últimas aportaciones hizo Stephen Hawking, el artículo, por cierto, que el día 27 de abril fue publicado, el artículo póstumo de Stephen Hawking, con un colaborador suyo que fue publicado, no tiene desperdicio en este sentido, porque como Kaku, Stephen Hawking y desde siempre han dicho todas las corrientes espirituales, una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Ahí está el arranque del conocimiento de uno mismo. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Y eso es válido para todo. Para un átomo, para una estrella, para una galaxia, para cualquier forma de vida y por supuesto para ti y por supuesto para mí. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. La apariencia, aquí la tenemos, nos miramos y ¿qué es lo que vemos? Algo que es estupendo, por cierto. Bajo ningún concepto quiero ningún comentario peyorativo, es perfecto. Pero ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estáis viendo en mí? El yo físico, mental y emocional. Estáis viendo mi físico, mi movimiento. A lo largo de la tarde podréis percibir mis emociones conforme voy compartiendo. También mis razonamientos mentales, mi mundo mental en funcionamiento. Y yo lo percibo de vosotros y de vosotras, aunque estéis en silencio. Eso es lo que percibimos a primera vista, la apariencia, el yo físico, mental y emocional, el coche. Pero conocerse uno mismo significa darse cuenta que detrás de esa apariencia está lo verdadero, está la esencia. Esa esencia es lo que, siguiendo el símil de coche y conductor, podemos llamar conductor. Ese conductor que se encarna en un yo físico, mental y emocional para experienciar la vivencia humana. Eso es lo que sois. Eso es lo que soy, un conductor. ¿Ese conductor qué es exactamente? Pues hoy no vamos a abordarlo eso con detenimiento. Hace un año en el taller que compartimos aquí, sí lo hicimos, porque estuvimos analizando la constitución del ser humano y estuvimos viendo cómo dentro del coche las corrientes espirituales serias y escuelas de misterio y esotéricas que vienen de hace muchísimo tiempo han hablado de que tenemos 4 grandes componentes. Un componente físico denso, este cuerpo, un componente físico etérico, un poquito más grande que el cuerpo físico, que solamente algunos seres humanos ven, algunos lo llaman aura, aunque el aura puede ser eso, pero también otras cosas. El cuerpo físico denso, el cuerpo físico etérico, nuestro ámbito emocional y nuestro ámbito mental de la mente concreta, de la parte de la mente que utilizamos para todos los días. Eso constituye el coche. Y en cuanto al conductor, pues recordad lo que dice Pablo de Tarso en la primera carta a los tesalonicenses, lo que dice San Pablo. Dice, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. ¿El cuerpo qué es? Todo esto que acabo de decir ahora, este yo físico, este aspecto mental, este aspecto emocional, pero, dice, somos también alma y espíritu. En la constitución septenaria del ser humano se nos enseña que además el alma tiene 2 partes, un alma individual, que es de cada uno, pero un alma universal, que también está en cada uno, a la que pertenece el alma individual, de la misma forma que una hoja está integrada en un árbol. Todas las almas individuales están integradas en un gran árbol común que es el alma universal, y además el espíritu. Por tanto, ahí se hace una puntualización a Pablo de Tarso, que solamente habla de alma y de espíritu. En la constitución septenaria se habla de alma individual, también se le llama cuerpo causal, alma universal, o buddhi, y el espíritu, o atma. Y eso es lo que somos. Claro, este tipo de esquemas son esquemas que nos sirven de aproximación para empezar a conocernos precisamente a nosotros mismos. Pero se puede resumir en lo que yo antes decía. Somos conductor y coche. El coche, el cuerpo con todo lo que conlleva, incluidos los componentes emocionales y mentales. Y el conductor, esa parte álmica espiritual a la que también he hecho mención. Cuando nos vamos dando cuenta de esto, es importante a su vez ir percibiendo lo que también de forma metafórica, de forma coloquial,
Me gusta decir que el coche tiene un sistema operativo y el conductor tiene un sistema operativo. Permitirme que utilice el término sistema operativo porque creo que ya empecemos a entender qué es eso. Un teléfono tiene un sistema operativo. No sé, Android es un sistema operativo de muchos teléfonos. Hay otros sistemas operativos, por supuesto. En ordenadores, Windows es un sistema operativo. Hay otros sistemas operativos, por supuesto. Pues bien, el coche, el vuestro y el mío, tiene un sistema operativo. Ese sistema operativo está gobernado por la mente concreta. La mente concreta, recordar, se viene diciendo desde hace mucho tiempo, también lo dice la psicología moderna, la mente concreta es la parte de vuestra mente y de la mía que se ocupa de las cosas cotidianas. La que nos sirve para levantarnos por la mañana escuchando el despertador, arreglarnos, prepararnos, bajar, ir al trabajo, volver, comer, relacionarnos con la gente, llevar a cabo las actividades del día a día. La mente concreta, el nivel inferior de nuestra mente, es la que nos sirve para, por ejemplo, organizar un encuentro como este, temas de agenda, de horario, es la que nos sirve para plasmar dones, talentos, capacidades que cada uno tenemos, es la mente que nos sirve para hablar, para articular el lenguaje, para escuchar. Para todo eso sirve la mente concreta. Y esa mente concreta constituye el sistema operativo del coche. Funciona a través de la mente. Ahora bien, el conductor es otra cosa. Y el sistema operativo del conductor no es la mente. No es la mente concreta, es consciencia. ¿Qué es consciencia? Pues eso que en vosotros y en mí está presente y está más allá de la mente. Más allá de la mente o antes de la mente, me da igual cómo lo queramos expresar, pero es distinto a la mente. Esto se empieza a uno a dar cuenta cuando se autoobserva. Hablaremos de la autoobservación. Me siento tranquilamente, respiro y me observo. Estoy en casa, ahora mismo aquí sentado con vosotros y vosotras, lo podéis hacer vosotros mismos, vosotras mismas. Estamos aquí sentados y podemos percibir los componentes de lo que somos. La parte física la percibimos inmediatamente. A veces tenemos que cambiar la postura, basta que queramos estar muy quietos para que tengamos un cosquilleo en algún sitio. Podemos percibir la respiración, los componentes físicos. Están ahí. Igualmente, fácilmente perceptible todo lo que tiene que ver con el mundo emocional. Cómo estamos de ánimo, las preocupaciones que podemos tener, días que estamos más arriba, días que estamos más abajo, momentos del día que estamos más arriba, momentos del día que estamos más abajo, determinada cosa que ha dicho no sé quién que me ha podido afectar, me ha podido alterar, me ha podido enfadar, el darme cuenta precisamente que hay días que me levanto con el pie izquierdo, como se dice coloquialmente. Hay un mundo emocional que está ahí moviéndose y lo podemos percibir también con toda claridad. Y por supuesto es facilísimo de percibir el mundo mental ligado a la mente concreta. ¿Por qué? Porque basta que no quieras pensar para que surjan pensamientos en tu mente. Parece casi inevitable. Hace falta mucha práctica para que la mente se tranquilice. Y la mayoría de las personas cuando intentan no pensar, piensan. Y hay pensamientos continuos que aparecen en la cabeza. Ahí está tu mundo mental. Y también es perceptible. Y cuando estás percibiendo tu mundo físico, cuando estás percibiendo tu mundo mental, cuando estás percibiendo tu mundo emocional, la pregunta es muy sencilla. ¿Quién está observando? ¿Quién? ¿Quién está ahí, detrás de todo eso? Dándose cuenta de todo eso. Ahí hay otra cosa. Está lo que en hinduismo se conoce como observador, referido al tercer ojo. Hay algo que observa. Hay algo que está presente, subyacente, no forma parte de la apariencia, está más allá de la mente. Es algo en nosotros que tiene incluso la capacidad de concentrarse en la mente para darse cuenta de lo que por la mente está pasando. Y de esa forma también percibir que tú eres mucho más que esa mente por la que están pasando cosas. Ahí empezamos a entrever, a tener una noción de la consciencia. La conciencia es lo que realmente somos. La consciencia es la cualidad, el sistema operativo, el modus operandi del conductor que constituye nuestra auténtica esencia. Y esto está también dicho desde siempre, hasta el punto de que todas las tradiciones serias, incluido el gnosticismo, el cristianismo esotérico, no hablemos ya del hinduismo, no hablemos ya del jainismo,
No hablemos ya de lo que fue el budismo esotérico, de la escuela china de las 100 flores, el zoroastrismo. Todos nos han puesto de manifiesto que lo que hoy podemos denominar espíritu, esa chispa divina que está en vosotros y que está en mí, esa chispa divina que algún día en nuestro proceso evolutivo lograremos que de forma consciente dirija y se plasme en nuestra vida, esa chispa divina que, como dijo San Juan de la Cruz, está ahí para que algún día nos transformemos en Dios, esa maravillosa carta escrita por puño y letra de Juan de Yepes, de San Juan de la Cruz, en el año 1582, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios, a que en esta vida es la transformación en Dios, es cuando tú percibes esa chispa genuina que constituye tu auténtico ser y vives en coherencia y vives plenamente como eso que realmente eres. Y eso que realmente eres, el espíritu, funciona, está ligado íntimamente a la consciencia. Y las corrientes antiguas hablaban de espíritu o de consciencia casi indistintamente. De hecho, hay una palabra preciosa que viene de muy antiguo. Voy a utilizar ahora un término sánscrito, pero para refrendar lo antiguo que es, un idioma que es muy anterior a todas las lenguas indoeuropeas que actualmente se hablan mayoritariamente. Ese idioma sánscrito lo llama purucha, conciencia. Está en la naturaleza divina de todos nosotros. Está en la naturaleza de la conciencia y del espíritu que somos. Purucha, conciencia. Eso sí, cuando estamos encarnados, nos relacionamos con la materia. Aquí estamos. Y tenemos un coche para relacionarnos con la materia precisamente, para vivir en la materia, para experienciar la materia, que es lo que estamos haciendo. Y algún día, olvidando nuestra amnesia, ser capaces de vivir en la materia desde la divinidad que somos, desde el espíritu que somos. En esa relación que hacemos con la materia, purucha y materia, conciencia y materia, la mente, esta mente a la que vengo haciendo referencia, esta mente concreta es el interfaz. Es el instrumento, el vehículo que nos permite relacionarnos con la materia. Somos conciencia. Vivimos en un plano material, estamos encarnados en un coche y en el sistema operativo del coche es la mente la que nos sirve, la que utilizamos, la que nos permite relacionarnos con el mundo material. No podemos olvidar, no obstante, que hay otro nivel mental del que hablaremos durante esta tarde. No solamente tenemos un nivel mental útil y válido para lo cotidiano. Por supuesto que lo tenemos. Tenemos esa parte mental, insisto, que algunos psicólogos denominan mente concreta. Porque, obviamente, de ahí su nombre, se ocupa de lo concreto, de lo cotidiano. Pero en nuestro ámbito mental, en nuestro plano mental, hay otro nivel que algunos psicólogos han denominado mente abstracta. Hay psicólogos que dicen que la mente concreta está más en el hemisferio izquierdo y que la abstracta está más en el hemisferio derecho. Personalmente no lo sé. Lo que sí puedo compartir con vosotros y con vosotras es que estos dos niveles de la mente están descritos desde siempre, desde hace muchísimo tiempo, y la psicología moderna lo está reafirmando. Y mientras que la mente concreta sirve para lo cotidiano, ¿la mente abstracta para qué sirve? Pues sirve para que nos planteemos las cosas que no son cotidianas. Antes, hace un rato, hablaba de las grandes preguntas que nos formulamos. Pues para eso está la mente concreta. Cuando en vuestro corazón aparecen esas grandes cuestiones de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, qué es la existencia, cuál es el origen de todo, de dónde viene el cosmos. Cuando surgen estas preguntas se mueven y se buscan respuestas desde la mente abstracta. Es ese otro nivel de la mente. Es el nivel de la mente que nos sirve para comprender la vida, para entender la vida, para ver la vida, para vivir la vida. Es la parte de nuestra mente que nos permite ir de lo general a lo particular y de lo particular deducir cosas hacia lo general. Es una mente, entre comillas, mucho más inteligente. El único problema que tenemos es que lo utilizamos muy poco. Esta tarde, en las horas que vamos a pasar juntos, lo vamos a utilizar mucho.
De hecho, nos vamos a situar sin darnos cuenta en la mente abstracta. Pero en nuestro día a día estamos todo el tiempo ahí en la mente concreta. Termina el día y nos podemos preguntar a nosotros mismos, a ver, durante el día de hoy, ¿cuánto tiempo, en el nivel mental que tengo, cuánto tiempo estoy utilizando la mente concreta y cuánto tiempo estoy utilizando la mente abstracta? Y la respuesta es muy sencilla. El 95% del tiempo, mente concreta. O el 97%, o el 99%, o el 100%. Porque hay muchas personas que nacen y mueren y en cada día de su existencia en este plano han estado utilizando permanentemente la mente concreta y ni un solo segundo han utilizado la mente abstracta. En el entretenimiento en el que nos metemos, nos subsumimos tanto en lo cotidiano que nos olvidamos de lo realmente importante, de lo sobrenatural, que es lo más natural, como dijo ese gran filósofo que fue sevillano, por cierto, que fue Manolo de Briude. Lo sobrenatural, que es lo más natural. Pues bien, se nos suele olvidar y nos pasamos el día en los ajetreos de lo cotidiano y la mente abstracta, la pobre, la tenemos olvidada. Y claro, como la mente abstracta no la utilizamos, pues no la desarrollamos. Ya veremos más adelante esto qué implicaciones tiene. Pero ahora quiero volver a ese término tan raro de purucha y quiero volver al hecho de que la consciencia purucha se relaciona con la materia. En sánscrito se le llama pakriti y se desarrolla a través de la mente, de lo que aquí llamamos mente y que también existe en otras dimensiones, en otros mundos. En sánscrito se le da el nombre de chita, C-I-T-A, lo tenéis en el esquema. Pero el esquema es muy simple. Consciencia, que es lo que somos. En la encarnación material en la que estamos nos relacionamos con la materia y el interfaz, el instrumento que utilizamos en esa relación con la materia, es la mente. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que esa mente no es limpia. Y con esto tampoco estoy haciendo juicios, estoy haciendo algo meramente descriptivo. Nos vamos al mar, entramos en las aguas del mar, por ejemplo, y a veces la lámina de agua no nos impide ver el fondo. Nos metemos en el agua, tenemos el agua a la altura del pecho, miramos hacia abajo y nos vemos los pies. Vemos el fondo marino y decimos, ¡qué agua más limpia! El agua está limpia, cristalina, no tiene turbulencias, el viento no la mueve porque eso afectaría la turbulencia y nos impediría ver el fondo. Sin embargo, esto no ocurre con nuestra mente porque nuestra mente está moviéndose. Hay turbulencias en la mente y esas turbulencias mentales nos impiden ver el fondo. Vamos a analizar esta tarde el por qué tenemos esas turbulencias. Vamos a analizar esta tarde el cómo aminorar en la medida de lo posible esas turbulencias, con el objetivo de que podamos ver el fondo, es decir, de que podamos ver la realidad y que por supuesto podamos vivir de una forma más calmada, más sosegada, con más paz y con más sabiduría. Y de esa forma, por supuesto, no caminar tanto por la senda del sufrimiento e ir caminando cada vez más por la senda de una felicidad íntima, incausada, superior, que está realmente en cada uno de nosotros. Hay un texto, los Yoga Sutras de Patanjali, os sonará a más de uno, a más de una, que en su versión escrita se conoce la primera versión en el siglo II-III después de Cristo. Pero se conoce igualmente que de boca a oído viene cuando menos del siglo III antes de Cristo, cuando menos, posiblemente de antes. Y en esos Yoga Sutras, en el segundo, se intenta definir lo que es yoga. Diremos, el yoga no hace falta definirlo mucho, yoga sabemos lo que es. No, yoga no es simplemente el hatha yoga, no es simplemente el tema de las posturas, que es lo que fundamentalmente en Occidente se ha puesto entre comillas de moda, lo cual está muy bien, porque contribuye a que físicamente te encuentres mejor y relajarte un poco, pero el hatha yoga es solamente una parte del yoga. Los aforismos de Patanjali, que son casi 200, solamente 2 se ocupan del hatha yoga. El resto van dirigidos a otros componentes del yoga. Desde una definición que se da en el Sutra segundo, como estaba diciendo, de lo que es yoga. Y yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Eso es yoga. La inhibición
de las modificaciones de la mente. Conseguir que esa lámina de agua se calme, se tranquilice, no tenga turbulencias, que de esa forma tu mundo emocional y tu mundo mental, porque las modificaciones de la mente incluyen las perturbaciones mentales y las perturbaciones emocionales, se tranquilicen, se calmen, y que eso te permita ver lo que actualmente no ves. No lo ves en gran medida porque estás utilizando la mente concreta para lo que no sirve la pobre. La mente concreta sirve para lo cotidiano, pero no le plantees preguntas trascendentes a la mente concreta. Para eso utiliza la mente abstracta. El único problema es que la tienes olvidada. Sobre ello volveremos un poquito más adelante. Ahora, en lo que es el planteamiento que tenéis en el esquema, lo que se plantea es estas reflexiones que acabo de compartir como arranque, como punto de arranque. También, como punto de arranque, se hace una pregunta, y os hago una pregunta. ¿Qué os trae aquí? ¿Qué os trae aquí? ¿Para qué nos acercamos a encuentros como este? No sé si lo habéis preguntado a vosotros mismos. Es una pregunta elemental. Vamos, seguro que cualquier persona que pase por ahí, por la calle Esquilacho, por Balbo Murillo, se entera que estamos aquí metidos y dirán, ¿y esta gente qué hacen ahí? Un viernes por la tarde, ahí toda la tarde metido. ¿Dan algo? No, además tienes que pagar, pero estás loco. ¿Qué os trae aquí? Como en esto llevo un tiempo y comparto actividades continuamente, sé que hay un factor determinante en muchas personas: el sufrimiento. Personas que lo pasan mal, circunstancias de la vida, turbulencias emocionales, sufrimiento, lo que San Juan de la Cruz llama noches oscuras. Y esas noches oscuras hacen que haya personas que se acercan a encuentros como este. Esas noches oscuras, también lo iremos recordando durante la tarde, en muchos casos son fundamentales para que nos pongamos en marcha. Y son el factor de impulso para que nos pongamos en marcha. Y puede ser que sean esas noches oscuras, ese sufrimiento el que nos trae aquí. Perfecto, si es así. Puede ser que sea una reflexión intelectual. Es decir, puede ser que ya en vuestra mente concreta empecemos ya a plantearnos cosas, plantearnos asuntos que empiezan a ligarse ya con la mente abstracta y empiezan a aparecer unas preguntas trascendentes, entre comillas, aunque sean todavía de pequeño nivel. También puede ser que os haya traído algo que no sabéis ni cómo definir, pero que se está moviendo por dentro. Una inquietud, un algo que os impulsa a buscar algo. Espero que a ninguno nos haya traído aquí ni el supermercado espiritual ni el psiquismo. Desde luego, si alguno nos ha traído aquí eso, yo espero que salgamos profundamente decepcionados, porque personalmente no quiero saber nada con el supermercado espiritual. Ese picoteo continuo, hoy aquí, mañana allí, hoy con este, mañana con aquel, hoy un libro, ahora otro libro, ahora por aquí, ahora por allá, y esto se termina convirtiendo en un entretenimiento. Y como entretenimiento sirve solamente para entretenerse, ya está. No tiene más calado, no tiene más enjundia, y no nos va a ayudar en nada de lo que a lo mejor podemos estar percibiendo interiormente. Ese picoteo continuo, y el decir, bueno, ahora voy a una cosa, la semana que viene ya veré si tengo tiempo para ir o si no lo dejo para la siguiente. No, aquí vamos a hablar de autotransformación, y eso exige, sin ningún tipo de carga, por favor, pero eso exige perseverancia, exige continuidad, y no estar picoteando de vez en cuando por aquí y por allí y convertir esto en un simple entretenimiento. Y por supuesto, nada que tenga que ver con el psiquismo ni con la fenomenología, porque ese psiquismo, esa fenomenología, lo único que hacen es mover la lámina de agua, nos impiden ver el fondo, nos entretienen también con cuestiones que no nos aportan nada. Lo que espero de corazón es que lo que nos haya traído aquí en definitiva, por una vía o por otra, pero que sea la esencia, es la búsqueda. Estamos buscando.
¿Qué estamos buscando? Pues lo podemos denominar de muchas formas, pero permitidme que hable de transformación. Y yo os invito a que el encuentro de esta tarde lo orientemos claramente a eso, a una búsqueda interior que tiene que ver con la transformación. Una transformación que podemos denominar de muchas formas. Hoy se ha puesto de moda el término, por ejemplo, despertar. En fin, vale. Se ha puesto también de moda el término salto consciencial. Quien lo quiere utilizar, que lo utilice. Pero permitidme que aquí ahora cojamos de verdad la realidad y hablemos de transformación. Y ni más ni menos que de esa transformación a la que hacía referencia anteriormente, que es la que cita San Juan de la Cruz. La transformación en Dios. Os invito a que ese sea nuestra meta, a que ese sea nuestro objetivo, a que ese sea el telón de fondo que tengamos aquí esta tarde. Transformarnos en Dios. Recuperarnos de la amnesia en la que estamos. Recordar plenamente lo que somos y poco a poco, sin prisas pero sin pausa, como veremos más tarde, ir orientando nuestra vida a la plasmación coherente y consciente de esa divinidad. La transformación en Dios. Y vamos a hablar de esa transformación. Una transformación con relación a la cual tenemos varias ventajas. Dejando a un lado el supermercado espiritual, dejando a un lado el psiquismo, la fenología, el negocio, nada de eso nos interesa. Nos interesa algo íntimo, que tiene que ver con cada uno. Esa transformación. Y con relación a ella tenemos varias ventajas. La primera, no voy a entrar de lleno, pero os invito a que reflexionéis. Son tantas las pruebas y las manifestaciones de que a la humanidad la acompaña desde el origen de los tiempos una sabiduría perenne y una sabiduría sin edad que siempre ha estado ahí. Yo sé que hoy la civilización actual es muy dada, muy prepotente a creer que estamos inventando, descubriendo. ¿Qué va? Hay una sabiduría profunda que siempre ha acompañado a la humanidad. Y una sabiduría donde también ha habido siempre hombres y mujeres, en todas las épocas y en todas las culturas, que como si fuera un acuífero, han pinchado creando pozos y han bebido de ese acuífero, han bebido de esa sabiduría. Y han sabido compartir lo que han bebido, han sabido compartirlo con los demás. Me estoy refiriendo a esos sabios y sabias, a esos instructores espirituales, a esas grandes mujeres y a esos grandes hombres que algunos están en las enciclopedias, otros no están en la enciclopedia y muchos de ellos están en vuestra cabeza sus nombres. Esos sabios y sabias, esos gigantes del pensamiento, esas columnas fundamentales de la civilización humana, que lo que han hecho es precisamente es beber de ese acuífero, de esa sabiduría profunda y sin edad, y lo que cada uno ha digerido, lo han aportado con su vida, con su obra y con sus experiencias, y lo han puesto a nuestra disposición. Con lo que contamos con la ventaja de una sabiduría sin edad que está ahí, siempre nos ha acompañado. Eso es lo que hace posible que en los libros védicos, que tienen miles y miles de años, esté ya esa sabiduría, pongamos por ejemplo. Y además, que antes que nosotros ha habido seres humanos que han bebido de esa sabiduría y con su vida, con su obra y con sus experiencias la han puesto a nuestra disposición, cada uno a través de lo que han podido percibir y de lo que han podido vivir. Y lo han hecho de forma generosa, de forma altruista. Nombres, insisto, lo tenéis en la cabeza. Permitidme que cite dos: Siddhartha Gautama y Cristo Jesús. Hay otros muchos. Y con su vida y con su obra, ¿qué es lo que han hecho? No nos intentan convencer. Ninguno de estos grandes personajes intentan convencer a nadie de nada. Con una enorme humildad, lo que han hecho es poner delante nuestra un mapa. Un mapa. Decía o se le atribuye a Cristo Jesús: yo soy el camino. Eso es incorrecto, esa traducción. El camino es cada uno, lo vamos a ver ahora. Ahora, los que han hecho el camino sí nos enseñan y nos muestran su experiencia. Y eso a nosotros nos sirve de mapa. Todos sabemos para lo que sirve un mapa, ¿verdad? Alguien que no conozca Madrid y viene a Madrid por primera vez,
Si le ofrecen un mapa de Madrid antes de venir, pues es de gran ayuda tener un mapa para moverse por cualquier sitio, no digamos yo una ciudad tan grande como esta. Ahora bien, una cosa es el mapa y otra cosa es ya pisar las calles y llegar a donde estés. Nosotros nos alojamos muy cerquita de aquí. Lola ha vivido en Madrid durante 10 años, yo también he vivido bastante tiempo en Madrid. Pero mira por dónde el trayecto de Celotel hasta Ecocentro no lo conocíamos. Y el mapito nos ha venido muy bien, está muy cerquita, pero no nos hemos perdido gracias al mapa. Pero claro, una cosa es ver en el mapa y otra cosa es después de hacer el camino. Hemos tenido que preguntar 2 veces, de hecho, porque hay que hacer el camino después. Sabemos lo que es un mapa, la utilidad que tiene, pero que después el camino tenemos que hacerlo directamente pisando el terreno, ¿verdad? Pero contamos con un mapa. Buda, Cristo Jesús y otros muchos, con su vida, con su obra y con sus experiencias, nos han ofrecido un mapa. Y ese mapa, y ya voy concluyendo lo que es este arranque, ese mapa, y esto es muy importante, no sé si os parece una exageración, pero no lo es. Ese mapa, ligado a esa sabiduría sin edad y profunda, constituye una ciencia. Constituye una ciencia. Esto no son trozos, no son retales, no son disquisiciones vanas. Cuando ponemos uno junto a otro todas esas aportaciones y cuando empezamos a percibir esa sabiduría profunda, nos damos cuenta de que esto es una auténtica ciencia, donde todo está perfectamente previsto, donde todo está perfectamente descrito y donde se nos dan indicaciones muy, muy precisas para que avancemos en la transformación, a modo de ciencia. Hay un libro maravilloso que os aconsejo, está recién editado en España, tan recién editado que creo que aún no ha llegado a Ecocentro. El libro es de un personaje gigantesco del siglo XX, de una profundísima espiritualidad, un teósofo de primer nivel y además un científico también de primer nivel. Catedrático de física, catedrático de química en universidades de la India, llamado Taimi. Pues bien, Taimi escribió un texto que lo tenéis en internet y que se acaba de editar en España, porque estaba editado en Argentina, pero no en España, se acaba de editar por primera vez, que estudia los Yoga Sutras de Patanjali. Y el libro se titula La ciencia del yoga. Porque la inhibición de las modificaciones de la mente, el tener la capacidad de parar tu mundo emocional y mental, tranquilizarlo, estabilizarlo, para que de verdad pueda ver la realidad y vivir en consonancia con la realidad, que ese es el eje de nuestra transformación, eso constituye una ciencia. Y me vais a permitir que de forma muy modesta, porque nada de lo que comparto es mío, y de forma muy sintética, por razón del tiempo, a partir de ahora lo que hagamos sea repasar los contenidos fundamentales de esa ciencia en los apartados que más directamente nos pueden afectar en nuestra vida cotidiana. Os invito, por supuesto, a la lectura de ese maravilloso libro que es la ciencia del yoga. Y os invito, faltaría más, a que indaguéis, que reflexionéis por vuestra cuenta. Y desde luego que no creáis nada de lo que yo digo. Yo voy a compartir desde lo que he ido aprendiendo por ese estudio profundo y también porque lo he tamizado con mi proceso de indagación y experiencial. Y os invito a eso. Y el resto de la tarde os invito a que demos un paseo por esa ciencia y saber que lo que nos dice acerca de una transformación, que no me cansaré de repetirlo, nos va a ir sacando de la senda del sufrimiento para llevarnos a una senda distinta, de una vida más plena, una vida más consciente, una vida más sencilla y una vida más alegre. ¿Cuáles son las características fundamentales de ese mapa, de esa ciencia? ¿Cuáles son? Pues si me lo permitís, comenzamos. ¿Vale? ¿Todo bien hasta aquí? Primer punto a tener en cuenta. He utilizado la palabra camino, la palabra senda,
La transformación es un sendero que hay que recorrer. Un sendero. Decir esto así tiene una consecuencia inmediata. No es algo que se produzca de pronto. Yo sé que a vuestra mente concreta y a la mía le encantaría que esto se produjera de pronto. Es más, hay gente que no sé por qué creen que este tipo de transformaciones, la transformación en Dios, se produce de pronto. A lo mejor por una fecha, no, va a llegar tal fecha y yo no sé qué va a pasar en el cosmos y plaf. Pues no, lo siento. No hay ninguna tradición espiritual, no hay ningún sabio o sabia que haya dicho semejante cosa. Todos han dicho que esto es un proceso. No, pues el despertar se produce de golpe y porrazo. Incorrecto. Y hay gente que me dice, sí, Emilio, hombre, por favor, esto es como Newton. ¿No te acuerdas tú de Newton? Se cayó una manzana delante suya y descubrió la ley de la gravedad. Estas cosas suceden así. Por favor, meteros en Wikipedia y poner Newton, Isaac, y os contará cuál es el proceso de investigación que esta persona desarrolló para que un día efectivamente formulara la ley de la gravedad. Fueron 22 años de estudio, 22 años de estudio. En esos años de estudio, como vosotros y yo en nuestra transformación, el vaso se va llenando gota a gota, gota a gota, gota a gota, gota a gota. De ahí la importancia de la perseverancia, de ahí la importancia de no estar picoteando de vez en cuando, pero después me tomo unas vacaciones entre comillas y ya veré cuando otra vez me ocupo de este tipo de asuntos. Perseverancia, gota malaya, el vaso se va llenando gota a gota, gota a gota, gota a gota. Y hay un momento determinado que efectivamente el vaso se desborda, efectivamente. Hay un momento en el que se desborda, pero se desborda porque antes se ha llenado. Es cierto que delante de Newton cae una manzana y que es cuando termina de formular la ley de la gravedad, pero esa manzana es una gota que colma un vaso que había estado llenando durante 22 años. Si no hubiera estado llenando ese vaso durante 22 años, ya se podían haber caído delante de él 1000 manzanas que no le hubieran indicado ni servido absolutamente para nada. Un sendero es el término que siempre se ha utilizado, repito, por todas las tradiciones espirituales serias, por todos los grandes hombres y todas las grandes mujeres. Un sendero que hay que recorrer. Siguiente característica. Ese sendero está en ti y eres tú. Ese sendero está en ti y eres tú. Palabras sacadas literalmente de esa monumental obra, aunque es la más cortita que escribió, de Elena Blavatsky, La voz del silencio. Ahí podemos leer precisamente esto. Ese sendero está en ti y eres tú. Fijaros, esto facilita mucho el tema. Sin embargo, a nuestra mente no le agrada demasiado. Porque a nuestra mente le encantan las cosas que están fuera. Siempre que hable de la mente sin más, hago referencia al nivel mental inferior, a la mente concreta. A la mente concreta le encantan las cosas que están fuera. Y a más de uno y una le gustaría que ese sendero que hay que recorrer estuviera fuera. Por ejemplo, que fuera el camino francés a Santiago de Compostela. Qué fácil, ¿verdad? Cogemos un coche, un tren o lo que sea, nos vamos a Roncesvalles y empezamos el camino hasta Santiago de Compostela, ya está. Eso es lo que tengo que hacer. Pues no, esto es más sencillo. No tienes que moverte de tu casa. No tienes que irte al Himalaya, ni a la India, ni en ningún sitio. En tu casa. Porque el sendero está en ti y eres tú. Y por favor, esto es una buena noticia, no es una mala noticia. Sin embargo, nuestra mente la desconcierta. Porque a nuestra mente le encantaría que esto fuera como el camino francés de Santiago de Compostela. Que está fuera. Pero no, no está fuera, está dentro. Ese sendero eres tú, está en ti. Recordar, es un sendero de conocimiento de ti mismo. No busques fuera. Entre esos sabios y sabias que nos han dejado el mapa, que hay muchos, saco ahora a colación a Agustín de Hipona.
San Agustín. San Agustín, con toda seguridad, el alma que encarnó como Agustín de Hipona era un alma muy evolucionada. Pero debería tener que vivir algunas experiencias todavía materiales, porque durante una serie de años Agustín de Hipona fue un crápula. ¿Conocéis el término crápula? En fin, se obsesionó por el exterior y todo lo buscaba fuera. Riquezas, placeres, diversión. Su madre intentaba llevarlo por otro camino y él no le hacía ni caso. Y se lanzó fuera, se lanzó fuera. A mí me recuerda un poco la parábola cristiana del hijo pródigo. Se lanzó a vivir experiencias en la vida fuera. Eso sí, hay un momento en el que percibe con claridad que le falta algo. Que de tanto buscar y encontrar fuera, lo que encuentra no le vale. Que tiene un hambre, que tiene una sed, que no es capaz de colmar ninguna cosa exterior. Y eso hace que empiece a replantearse su vida. Y ese alma que ya estaba muy evolucionada en consciencia, empieza a manifestarse en consciencia. Y todo este proceso, a modo de mapa, él tuvo con nosotros la gentileza de escribirlo con mucho detalle, en un conjunto de libritos, creo recordar que son 12, que están compendiados hoy día en un texto que encontramos en cualquier librería. Y como la gente no lo compra a precio de saldo, que se llama Confesiones. Las Confesiones de San Agustín. ¿Quién se va a leer las Confesiones de San Agustín? Pues merece la pena leerse las Confesiones de San Agustín, porque es un alma evolucionadísima, que durante una época de su vida tuvo que vivir experiencias, porque seguro que le correspondían, buscando fuera, y que hay un momento determinado que reorienta esa búsqueda hacia adentro y empieza a llenar el vaso, y empieza a llenar el vaso, y empieza a llenar el vaso. Y como era un alma seguramente muy evolucionada, ese vaso lo va llenando con rapidez. Y en Confesiones, en su libro, en sus libros, nos lo cuenta con pelos y señales. Y hay un momento culmen, la gota que desborda el vaso. Ya tenía una edad, San Agustín, ya tenía una edad. Y hay un momento en su vida que él narra en el libro 10, dentro de Confesiones, en el libro 10, apartado 27. Y literalmente, textualmente dice: tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde os amé. Y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo, y yo no estaba con vos. No se puede expresar de una forma más bella, más clara y más breve. Y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, como os pasa a vosotros, como me pasa a mí. Y he aquí que vos estabais dentro de mí, yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo, y yo no estaba con vos. ¡Plac! Se dio cuenta. No por casualidad, tuvo que hacer un sendero, tuvo que recorrer un sendero, porque ese sendero hay que recorrerlo. Y en su sendero que somos nosotros mismos, y está en nosotros mismos. Y de verdad, mente concreta, esto es una buena noticia. Es una gran noticia. No tienes necesidad de dinero, ni de tarjeta de crédito, ni de nada, ni de organizar viajes. Tú contigo mismo ya está. Es más que suficiente para recorrer ese sendero. Hablamos de un sendero, primera característica. Hablamos de un sendero que está en ti y eres tú. A partir de ahí, tercer punto a considerar. Ese sendero que está en ti y eres tú, ¿dónde tiene su punto de arranque? Esto es una ciencia, vamos a ser metodológicos, sistemáticos. Si vamos a recorrer un sendero, vale, ya nos dicen que está en mí, que soy yo, pero ¿dónde está el punto de arranque? Porque el camino francés de Santiago de Compostela tiene una enorme ventaja, que sí sé dónde está el punto de arranque, Roncesvalles. Y sé dónde está el punto final, Santiago de Compostela. Pero en ese sendero que está en ti eres tú, ¿dónde está el punto de arranque? Y ahí nuestra mente se queda atorada. Dice, vaya hombre, lo del camino de Santiago está muy claro, pero esto de que esté en mí, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde está el punto de arranque?
Pues bien, afortunadamente en esta ciencia, en este mapa, se nos ha dicho, por favor, ¿dónde va a estar el punto de arranque? El punto de arranque está en ti, tal como eres ahora mismo. Obvio. Mente concreta, obvio. El punto de arranque está en ti, tal como eres ahora mismo. Estamos hablando de un proceso, de un sendero de autotransformación. Un sendero que está en ti y eres tú. ¿Dónde está el punto de arranque? Pues en cómo eres ahora. Y a partir de ahí te transformas. Pero el punto de arranque está en cómo eres ahora. También esto parece bastante obvio, parece bastante evidente, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que nos ocurre? Y vamos a empezar a tocar temas que son sensibles. ¿Qué es lo que nos ocurre? Primero, con mucha frecuencia, que no sabemos cómo somos porque nos intentamos autoconvencer de que somos aquello que nos gustaría ser y nos negamos a ver lo que realmente somos. Esto es de género imbécil, pero ocurre con muchísima frecuencia. Nos pasamos muchas veces la vida queriendo creer que somos como nos gustaría ser, en lugar de darnos cuenta cómo somos. ¿Y cómo te vas a autotransformar? ¿Cómo vas a caminar en ese sendero de autotransformación? Si el punto de arranque que eres tú, te niegas a verlo. Si te inventas un tú que no es real. A partir de ahí, ¿qué vamos a construir? ¿Qué sendero vamos a recorrer? Si se parte de un autoengaño. Este tipo de cosas yo me pongo muy solemne, pero es para hartarnos de reír de nosotros mismos. Esto es para reírnos de nosotros mismos. No es para flagelarnos, no es para darnos puñetazos, ¿no? Oye, esto ocurre con mucha frecuencia. Y bueno, me doy cuenta. Y me doy cuenta para empezar a caminar de una forma distinta, claro. En este punto me gusta compartir, porque creo que poner así ideas concretas, títulos de novelas, de películas, de libros, es útil. Traigo a vuestra memoria, seguro que la conocéis, una novela titulada El retrato de Dorian Gray. ¿Habéis escuchado hablar de ella? Seguro. Es la única novela que escribió Oscar Wilde. Se ha llevado al cine, se ha llevado al teatro también. En la novela El retrato de Dorian Gray, el personaje central es Dorian Gray. Tiene dos amigos. Un amigo pintor, Basil, y un amigo que es un Lord Henry. Lord Henry es otro crápula, totalmente vertido hacia el exterior, y influye mucho en Dorian Gray. Y Basil es un magnífico pintor, y es un pintor con algunas singularidades, hasta el punto de que Dorian Gray le pide que le haga un retrato que tenga la característica de que a partir de ese momento él, Dorian Gray, los años no pasen por él y que los años que vayan pasando le afecten al retrato pero no a él, que vaya envejeciendo el retrato pero no él. Basil se pone manos a la obra y lo hace tan bien que el retrato no solamente tiene esa característica de que en lugar de envejecer el personaje real, es el retrato el que va envejeciendo, sino que también ante el comportamiento y la conducta cada vez más malvada que va teniendo Dorian Gray, el retrato también se va desfigurando como consecuencia de esa conducta y de ese comportamiento. Al principio el retrato es hermosísimo y Dorian Gray lo pone en el salón de su casa, que es una mansión, y se lo enseña a sus invitados muy orgulloso. Pero claro, tanto por el tiempo como fundamentalmente por las obras y los actos de Dorian Gray, el retrato se va desfigurando tremendamente, se va demonizando tremendamente. Y Dorian Gray, ¿qué es lo que hace? Quita el retrato del salón y en la novela lo lleva a otra habitación
y lo cierra bajo llave. En una película en blanco y negro que podéis ver en YouTube, la primera que se hizo sobre esta novela, lo que hace es que lo mete en el desván. En definitiva, ¿qué hace Dorian Gray con el retrato? Esconderlo. Porque no quiere verse. Porque no quiere verse. Ese retrato de Dorian Gray es una metáfora de nosotros mismos. Vamos a reconocerlo. Oye, y al que no le pase, pues mi enhorabuena. Pero es muy frecuente, es muy común que no nos guste vernos en tal como somos. Y que seamos muy dados a querer creer que somos como nos gustaría ser, pero no como somos. Y para arrancar en este sendero hay que hacer una labor de centrarse en uno mismo y por favor no jugar al retrato de Dorian Gray. Volveremos ahora sobre esto. Pero claro, estamos hablando, para no perder el hilo del esquema, hemos entrado ya en las características de la transformación. Hay otro elemento en el proceso de transformación que suele aparecer con bastante frecuencia. Hay gente que me dice, Emilio, pero esto de la autotransformación, vale, empiezo a entender lo del sendero, que es un proceso, que ese sendero está en mí, y que soy yo, y que el punto de arranque es tal como yo soy ahora. Pero eso no es muy egoico. Si estamos hablando de conciencia, si estamos hablando de espiritualidad, todo esto tan centrado en mí, esto no es muy egoico, muy egocéntrico. A la mente concreta se lo puede parecer, ciertamente. Pero os invito a que reflexionéis sobre otro de los componentes que nos han dado en ese mapa. La transformación externa pasa ineludiblemente por la transformación interna. Ineludiblemente. Es cierto que vosotros y yo, en esta vida, y vete a saber si en otras encarnaciones y en cuántas encarnaciones, y es cierto que en la humanidad en su conjunto llevamos no sé cuánto tiempo queriendo transformar el exterior desde el exterior. Contemplamos el mundo y a nuestro corazón hay cosas que no le gustan, que no van en línea con él. Injusticias, violencia, miseria. Y queremos que eso deje de ser así, porque eso además conlleva sufrimiento de mucha gente, también posiblemente de nosotros mismos. Y queremos transformar esa realidad exterior. ¿Qué es lo que hemos hecho desde hace demasiado tiempo? Querer transformar lo exterior desde el exterior, tocando el exterior, alterando el exterior, modificando el exterior. El resultado está a la vista. Basta con irse al Teatro Romano de Mérida en verano, en ese magnífico festival de teatro clásico que hacen en Mérida, e ir a cualquiera de las representaciones que están basadas en obras fundamentalmente de la Grecia clásica o de la época romana. Y es espectacular el parecido que tienen esos libretos con la realidad actual. Hasta el punto, a mí me ha pasado 2 veces, que he llegado a la conclusión de que el director de la obra ha adaptado al momento actual el libreto. Pero cuando te metes en el libro te das cuenta que no ha habido ninguna adaptación. No ha tocado una coma. Los actores están reproduciendo literalmente lo que se escribió hace miles de años. Y es de una actualidad absoluta y completa. Llevamos mucho tiempo queriendo cambiar el exterior desde el exterior. Y esos sabios y sabias a los que vengo haciendo referencia nos han dicho siempre, ese no es el camino. La transformación exterior pasa ineludiblemente por la transformación interior. Y mientras que no haya transformación interior, no la habrá exterior. Hombre, si lo reflexionamos mínimamente, es que esto es de cajón. ¿Cómo va a ser el mundo distinto si nosotros no somos distintos?
¿Cómo se configura la vida? ¿Cómo se configura la sociedad? Pues por nuestros comportamientos, por nuestras conductas, por nuestra forma de ser. Con lo que si nosotros no cambiamos, ¿cómo va a cambiar el exterior? Leer a Platón. Es un libro abierto en esto. Lee la República, en los diálogos con Sócrates. Es un libro abierto, porque son personas que estuvieron muy centradas en lo que ahora y entonces llamamos política. Y narran con pelo y señales cómo van cambiando el paso. Porque se van dando cuenta que hay que empezar por uno mismo. Y que si no, lo que estamos haciendo es despistándonos y autoengañándonos. Y en épocas mucho más recientes, recordar esa frase que se atribuye a Gandhi: ojos nuevos para un mundo nuevo. Y es que eso es una absoluta obviedad. Se necesitan ojos nuevos para un mundo nuevo. Con lo que la transformación interna de la que estamos hablando no es egoica. Es la mayor y mejor aportación que podemos hacer al género humano. Es más, muy importante, no solamente al género humano, porque creo que en vuestro nivel de conciencia y en el mío ha llegado ya el momento para que no nos conformemos con eso, ¿eh? La transformación interna no solamente es el mayor regalo que le podamos hacer a nuestros semejantes, sino el mayor regalo que le podemos y debemos hacer a todas las formas de vida que nos acompañan en este planeta, a la naturaleza y a la madre tierra. ¡Qué buena falta que hace! ¡Qué buena falta que hace! Porque de tanto tocar lo exterior, sin lograr ningún cambio sustantivo, no solamente no conseguimos avanzar en esa transformación interior que tanto nos ha preocupado, sino que para colmo estamos originando un daño tremendo, tremendo, a todo el entorno ecológico, todo el hábitat natural, a todos los seres vivos, a la naturaleza y a la madre tierra. Y tenemos que empezar a adquirir conciencia de que hay que cambiar el paso. Con toda seriedad, con un gran nivel de compromiso con uno mismo y con un gran sentido de la responsabilidad. Y eso pasa porque te pongas tú en marcha, empieces el camino de tu autotransformación, de la transformación interna. Esa transformación interna que vamos a conseguir a través de un sendero, ese sendero que está en ti eres tú, ese sendero que tiene un punto de arranque, que eres el cómo eres ahora mismo, y esto, y permitirme que déme un pasito en el esquema, esto nos lleva a la autoobservación. Vamos a hablar un poquito de autoobservación, ¿vale? La autoobservación está ligada al conocimiento de uno mismo. Y la autoobservación está ligada también en ese conocimiento de uno mismo a ir dándote cuenta de todo lo que te constituye a ti. Ya hemos hablado del cuerpo físico, de la parte emocional, de la parte mental, que no solamente somos coches, sino que somos conductor. Te vas autoobservando, te vas autoobservando. En ese proceso de autoobservación vamos a detenernos en algunos puntos básicos. Estamos entrando en lo que en vuestro esquema es el punto tercero, el apartado tercero. Estamos describiendo el mapa. Estamos haciendo referencia a algo que vamos a ir desgranando sistemáticamente en una metodología. Y en esa metodología hemos llegado a un punto en donde vamos a recordar cómo autoobservarnos, cómo no autoengañarnos, entre comillas. Lo primero a señalar, hemos hablado del retrato de Dorian Gray, hemos hablado de mirarte a ti mismo. Lo primero a señalar, no te culpabilices, no cargas, no culpas. Claro, en vuestras expresiones, en más de uno y una, hay una mueca, claro. ¿Por qué? Porque nos han enseñado todo lo contrario. Pero ya está bien, ¿no? Te miras, te das cuenta cómo eres y no te culpabilizas. Te das cuenta que te enfadas más de lo que quisieras. Te das cuenta que tienes miedo a la soledad.
Te das cuenta que de vez en cuando tienes golpes de ira y de cólera. Te das cuenta que en demasiadas ocasiones, sin saber por qué, estás malhumorado. Te das cuenta de tantas cosas cuando tú te observas. De tantas cosas que no te gustan de ti mismo, que no te gustan de ti misma. Y ante eso, no hay cargas, no hay culpas. Esto es fundamental. Nos olvidamos de las cargas, de las culpas, de los pecados, de las frustraciones, de los resentimientos. Me miro, me observo. Y no acepto. Y si aparece en mi mente, lo aparto. La idea de culpa, la idea de carga. Este proceso de autoobservación, además, hay que hacerlo sin prisa, pero sin pausa. Que no haya prisa, por favor. Las prisas, siempre se han dicho, son malas consejeras. Que no haya prisa. Pero que tampoco haya cargas. Perdón, que tampoco haya pausas. Hablamos nuevamente del vaso que hay que ir llenando. Y si nos distraemos en unas cosas y en otras, y a esto le dedicamos solamente de vez en cuando un ratito, pues ese vaso no se va a llenar. Y a partir de aquí quiero entrar en una expresión sabia, al principio un tanto extraña, pero que contiene muchísima sabiduría. Ha sido aportada por muchos maestros y por muchas maestras. Yo me voy a detener ahora en uno de ellos, en cómo lo expresó uno de ellos. Una persona nacida en el año 1200, nacida en Japón, viajó a China, volvió a Japón, fue la persona que llevó el Zen a Japón y que conocemos como, mi pronunciación no es demasiado correcta al respecto, Dogen, el maestro Dogen. Hay en YouTube una película sobre su vida. Dogen, al final de sus días, era una especie de abad de un monasterio en Japón y tenía fama de hombre santo, de una persona sabia y santa. Ese monasterio estaba ubicado en un territorio, en una prefectura de Japón, regida por un gobernador, bajo las órdenes del emperador, pero regida por un gobernador. Y es real, es verídico, que ese gobernador empezó a tener sueños raros. Y esos sueños raros le llevaron a este hombre a preguntarse cosas que hasta entonces no se preguntaba. Empezó a preguntarse esas cuestiones que le corresponden a la mente abstracta. ¿Qué es realmente la vida? ¿Qué significa realmente vivir? ¿Y yo realmente qué hago aquí? ¿Y qué va a pasar cuando terminen mis días en este plano físico? Él empieza a tener hambre, este gobernador, de saber el secreto de la vida y de cómo vivir la vida. Y pregunta a los que están alrededor, a sus asesores, a sus consejeros. Y los consejeros no tienen respuesta para estas preguntas porque están ahí con la mente concreta. No utilizan el nivel superior de la mente y no saben qué decirle. A lo máximo que llega uno de ellos es decirle: gobernador, no lejos de aquí, a pocos días de camino, vive un hombre que tiene fama de santo, un monje llamado Dogen. Si lo llamas, a lo mejor viene. Y a lo mejor esa persona te puede dar respuesta a tus preguntas. Y el gobernador no es que le pidiera a Dogen que fuera al palacio, es que lo obligó. Y Dogen hizo el trayecto acompañado de un monje joven. Llegaron al palacio del gobernador, el gobernador le agradeció su presencia y le formuló sus grandes preguntas, que se sintetizaban en cuál es el secreto de la vida y cómo vivir la vida. Para que la vida sea plena, para que la vida no sea efímera, no sea algo que se escape entre las manos, que de verdad le saquemos jugo. Y ante esa pregunta Dogen dice: ¿y para eso me ha hecho venir desde tan lejos? La respuesta es muy sencilla. Basta con vivir con nariz vertical, mirada horizontal. Y se calla. El gobernador lógicamente espera que siga hablando, pero Dogen no sigue hablando. El gobernador le insta: bueno, pero ¿qué más tiene que decirme? Dice: ¿qué más? No te puedo decir más. Te he desvelado el secreto de la vida. Vivir con la nariz vertical y la mirada horizontal. Esto duró varios días, Son varios días en los que el gobernador intenta tirarle de la lengua, aprovechando los desayunos, la comida, los paseos por los jardines del palacio,
pero no hay forma de que Dogen vaya más allá de la nariz vertical, mirada horizontal. Abrevio, porque el gobernador se enfada. Y hay un momento en el que le dice: es muy duro lo que te voy a decir, monje, pero o me cuentas el secreto que estás guardando, o mañana al amanecer te cortamos la cabeza. Y Dogen le dice: pero ¿qué más quiere que te diga? Si te estoy diciendo todo. Nariz vertical, mirada horizontal. El joven monje que lo acompaña le hizo una parte: maestro, por favor, dile algo más que te van a cortar la cabeza. Pero ¿qué más quiere que le diga si le estoy diciendo todo? Nariz vertical, mirada horizontal. A la mañana siguiente, efectivamente, se preparó la ejecución y con una katana se dispusieron a cortarle la cabeza a Dogen. Y lo veréis en la película, parece que fue un hecho verídico. En el momento en el que el verdugo empieza a levantar la katana para cortarle la cabeza, el gobernador se dio cuenta por fin. Es verdad que llevaba varios días dándole vuelta al tema de la nariz vertical, mirada horizontal. Nosotros aquí llevamos unos pocos minutos. Se dio cuenta y paró la ejecución. Besó los pies de Dogen y le permitió volver a su monasterio, donde ya pasó el hombre tranquilo el resto de sus días. Por cierto, eso no lo pone en la película, que el monje joven, cuando iban de regreso los dos solos, le dice: maestro, el gobernador dice que ha percibido lo que tú quieres decir con lo de mirada horizontal, nariz vertical. No, nariz vertical, mirada horizontal, pero yo la verdad es que no lo he percibido. La contestación de Dogen fue: no te preocupes, eres joven. Y siguió su camino. ¿Qué es esto de la nariz vertical, mirada horizontal? Bueno, tenemos la ventaja que esto se produjo en el siglo XIII. Y desde entonces para acá ha habido gente que han hablado un poquito más, que han sido un poco más charlatanes que Dogen. Y gracias a ellos ya sabemos perfectamente lo que significa eso. ¿Qué es la nariz vertical? Pues precisamente de lo que venimos hablando. Estate en ti, conócete, obsérvate, no te autoengañes. Todo de lo que venimos hablando. El sendero eres tú, el sendero está en ti, el punto de arranque está en tal como eres ahora mismo. Cada pasito que des se tiene que basar en lo mismo: cómo soy ahora, ir impulsando ese proceso de transformación en el aquí ahora, pasito a pasito. Y esto, aunque os parezca increíble, da resultados espectaculares. Hay más cosas, para avanzar en el sendero, pero ya empezamos a percibir transformaciones muy importantes en nuestra vida con la nariz vertical. Es decir, cuando tomamos conciencia de cómo somos y lo aceptamos. Ya está. Tomar conciencia de cómo somos en cada momento y lo aceptamos, sin cargas y culpa, con la mirada limpia me veo como soy y me acepto. Esto ya produce un impulso en la transformación. Por supuesto que para que ese impulso continúe, lo veremos más adelante, hay que meter más cosas por medio. Pero esto ya en sí, si no lo habéis hecho todavía, hacerlo, esto ya empieza a transformar la vida. Vamos a reírnos un poco de nosotros mismos. Y me gusta en este punto hacerlo a través de los enfados. Porque es de las cosas que más fácilmente podemos tomar conciencia que nos ocurren. La facilidad con la que nos enfadamos. Hemos empezado a las 5 de la tarde, son las 6:20 aproximadamente. Durante el día de hoy, las horas que llevamos, 18 horas, ¿os habéis enfadado alguna vez? Muchas cabezas están asintiendo. Si os pregunto si en la última semana os había enfadado alguna vez, me imagino que todas las cabezas asentirán, incluida la mía, Todos asentiremos, porque nos enfadamos con frecuencia. Perfecto. Con la nariz vertical te das cuenta, tomas conciencia de que te enfadas y lo aceptas. Y de verdad, que por el simple hecho de darte cuenta de que te enfadas y aceptarlo, os aseguro, porque esto es científico, que cada vez nos enfadamos menos y el enfado cada vez dura menos. Por este simple hecho.
Y estoy hablando del enfado, pero podía hablar de otras muchas cosas, otras muchas emociones, otras muchas... Pero en todo pasa igual. Tomas conciencia y lo aceptas. Nariz vertical. Y al tomar conciencia y aceptarlo, ya se pone en marcha el proceso de transformación. Me gusta compartir, seguro que alguno o alguna me lo ha oído en más de una ocasión, que el tema de los enfados, hay una película preciosa que se llama Cadena de Favores, en donde una persona que recibe un favor le hace un favor a otra y así sucesivamente. Daros cuenta que la cadena de favores en nuestra vida está como invertida y lo que tenemos es una cadena de enfados. Me levanto enfadado, no sé muy bien por qué, y con las personas que me voy encontrando durante el día lo voy contagiando con mi enfado, porque claro, como estoy enfadado, de mi boca salen cosas que no son precisamente bonitas, con lo que estoy enfadando al que está a mi alrededor. Y a lo mejor un día por fin me levanto con el pie derecho, como se dice coloquialmente. Oye, estoy de buen humor. Oye, qué bien me he levantado hoy. Y llego a mi trabajo. Y claro, en la actividad laboral resulta que hay un enfadado. Y basta con que haya uno para que nos contagie al resto. Y yo que me había levantado de muy buen humor, antes que me doy cuenta, debido al contagio del enfadado, soy yo el que me he enfadado. Y me he enfadado porque es que este tío me ha dicho no sé qué, o me ha dicho no sé cuánto, hay que ver. Es una cadena de enfados. Daros cuenta que una persona que se enfada, incluyendo a nosotros mismos cuando nos sucede, es una persona que está mal. Que está mal. Y con las personas que están mal, nos vamos a enfadar. Me gusta compartir, porque esto también queda bien en la memoria, que los enfadados sufren infartos de enfado. Contemplar el enfado, cuando os pasa a vosotros y cuando le pasa a los demás, como un infarto. ¿No hay infarto de corazón? Pues los enfados son infartos de enfado. Así de sencillo. Si en esta sala, aquí ahora, a alguno de nosotros le diera un infarto de corazón, ¿qué haríamos? Ayudarlo, ¿verdad? ¿Hay algún médico en la sala? A ver cómo echamos una mano, llamamos al servicio de urgencia, lo intentamos ayudar. Hombre, es verdad que un infartado de corazón se deja ayudar. Un infartado de enfado le cuesta más trabajo el que se deja ayudar. Pero en cualquier caso, en lo que respecta a nosotros, a los enfadados, insisto, incluyendo a nosotros mismos cuando nos sucede, haríamos bien en verlo como infartos de enfado. Oye, y en una sociedad consciente, cuando una persona se enfada, llamaríamos a los servicios de urgencia. Ambulancia, venga para acá que hay una persona enfadada. Y el servicio de urgencia atendería al enfadado. O lo llevaríamos a las urgencias de los grandes hospitales, que atenderían a los enfadados. Entonces, cuando entramos en la urgencia, a mano izquierda habría una sala, enorme por cierto, que pone unidad de enfadados. Y allí todos los enfadados que van llegando, pues lo atienden. En una sociedad consciente ocurriría esto. Sí, estaría aquello así, ocurriría esto. Pero no. ¿Qué es lo que pasa realmente? Que no, que como no tenemos conciencia, al pobre enfadado, nosotros nos enfadamos con él. Con lo cual ya hay dos enfadados. Y en cuanto que yo voy a la habitación de al lado, pues enfado a otro. Y así sucesivamente, y así estamos. Así estamos. Que esto, insisto, no es una cadena de favores, es una cadena de enfados. Si recapacitamos y reflexionamos, si una persona enfadada te llama imbécil, ¿qué tiene que ver eso contigo? ¿Pero qué quiere que te diga si está enfadado? Con lo que esa persona no te está insultando, porque no está hablando de ti, está hablando de ella. Y como está mal, pues no salen flores de su boca, salen insultos. Y se acabó. Es que esto no tiene más ciencia, esto es de una simplicidad enorme. Bueno, pues a pesar de que esto es simplísimo, de que el ejemplo del infarto está chupado, está tirado el acordarse, aún así nos seguiremos enfadando con los enfadados. Pues bien, por favor, nos damos cuenta, ¿vale? Nariz vertical, nos damos cuenta y lo aceptamos. Y de verdad que al darnos cuenta y aceptarlo, estaremos ya avanzando. Hay más cosas, pero esto ya será un avance importante. Y veremos cómo nos iremos enfadando cada vez menos y el enfado cada vez durará menos. Por el simple hecho de tomar conciencia y aceptarlo. Pero claro, lo de la mirada horizontal tiene otra parte, perdón, lo de la nariz vertical
tiene otra parte. Dogen decía, nariz vertical, mirada horizontal. ¿Qué es eso de la mirada horizontal?